pero España es el país señalado en rojo, ¿no? Entonces, lo que pueden apreciar aquí es que la situación de España es pasable, digamos, está muy cerca de la media de la OCDE en sus resultados, un par de puntos por encima de la media de los países de la OCDE en comprensión lectora, un par de puntos por debajo en matemáticas y ciencias. Ahora bien, debemos indicar que el promedio de la media de la OCDE ha tenido que ser reajustada a la baja varias veces en los últimos años. Esto ya es significativo. Y se reajusta a la baja porque los países occidentales desarrollados tiran hacia abajo de la media. Los países de Asia Oriental, en cambio, mantienen sus resultados. Es Occidente quien está tirando de la media hacia abajo. No se alcanzan a distinguir los nombres, pero ya les digo yo que en el top 10, los 10 de arriba de la lista, está casi totalmente copado por países de Asia Oriental, es decir, Macao, Hong Kong, Singapur, China continental, Corea del Sur, Japón. Y Vietnam. El caso de Vietnam me parece interesante. Está el sexto, el séptimo, si no recuerdo mal. Vietnam es un país muy pobre, aunque en rápido desarrollo, ¿no? Siendo un país pobre, su inversión en educación, obviamente, es muy inferior a la que puedan tener los países occidentales. Y traigo esto a colación porque nos sirve para llegar a una primera conclusión, que es que los problemas de la educación no son problemas de dinero. No son problemas de dinero. Cuando se habla sobre educación, a veces se cae en cierto reduccionismo economicista que querría solucionarlo todo mediante la multiplicación de la inversión. No. Realmente las estadísticas internacionales indican que no hay ninguna correlación discernible, o en todo caso no infalible, entre nivel de inversión en educación y nivel, digamos, de éxito académico de los escolares de ese país. La inversión educativa por alumno en España es superior a la de Finlandia. Ahora bien, Finlandia es casi el único país europeo que puede tratar de tú a tú a los gigantes educativos de Asia Oriental en los estudios PISA, como es conocido. Luego, no es una cuestión de dinero. Entonces, la tesis que más o menos intentaré mantener en esta charla es que las causas de la crisis, vamos a admitir que hay una crisis de la educación o un declive de nuestro sistema educativo, las causas no son económicas, sino más bien culturales. Son causas culturales y, si se me apura, incluso religiosas, como intentaremos ver al final, si es que me da tiempo a llegar al final. Es decir, que nuestra cultura parece haber entrado en un proceso de autonegación o autodisolución, ¿no? Porque una cultura que ya no se transmite a sí misma está en vías de autodisolución. Bien, hay un libro que me gusta mucho del francés François-Xavier Bellamy, se llama Les Déshérités, los desheredados. Los desheredados son esas generaciones jóvenes a las que estamos dejando sin su herencia cultural y espiritual, ¿no? Y Bellamy, curiosamente, remonta las raíces filosóficas remotas de nuestra crisis educativa nada menos que a René Descartes, el gran pensador francés del siglo XVII, que pasa, sin embargo, por ser el fundador del racionalismo moderno. Y es que Descartes ya vivió en sus propias carnes de algún modo el fracaso educativo, es decir, el discurso del método y todo el sistema filosófico de Descartes de algún modo parte de su propia frustración o decepción educativa. Él tenía la impresión de que los conocimientos que se le transmitían, en la que sin embargo pasaba por ser la escuela más prestigiosa de Francia, el Colegio de los Jesuitas de la Flèche en París, eran un conjunto de ideas inciertas, no rigurosamente fundamentadas y muy probablemente falsas, ¿no? Cito literalmente algún texto, pues del discurso del método. Me encontraba abrumado por tantas dudas y errores que me parecía no haber hecho ningún progreso. Y, sin embargo, estaba en una de las más célebres escuelas de Europa. Había recorrido todos los libros, sin por eso tener la impresión de aproximarse a la verdad, ¿no? Y en otro lugar afirmaba: abandoné enteramente el estudio de las letras, resolviéndome a no buscar otra ciencia que la que podría encontrarse en mí mismo. Aprendí a no creer nada demasiado firmemente.
Como saben ustedes, el resultado de esta decepción con la transmisión cultural va a ser lo que podríamos llamar el individualismo epistemológico de Descartes, es decir, él, en busca de una certeza indubitable sobre la cual poder reconstruir el edificio del conocimiento, lo que va a hacer es encerrarse en una habitación, él solo, al lado de una estufa, y solo con su mente intenta encontrar alguna verdad de la que no pueda dudar. Como es sabido, la encontrará, es el famoso cogito ergo sum, pienso, luego existo, ¿no? Y sobre ese fundamento ya inconmovible va a ir reconstruyendo el edificio del conocimiento, pero de manera solipsista, él solo con su inteligencia, sin fiarse de lo que le han enseñado las generaciones anteriores, sin fiarse de lo que ha recibido. Luego aquí ya tenemos una primera crisis de la recepción, una primera crisis de la transmisión cultural, por así decir. De hecho, el individualismo epistemológico de Descartes implica, digamos, una inversión de lo que podríamos llamar la actitud tradicional frente a la transmisión. Es decir, la actitud por defecto desde los griegos había sido que la humanidad en su conjunto, o la colectividad en su conjunto, o las generaciones antiguas tienen más probabilidades de haberse acercado a la verdad que un individuo aislado, ¿no? Por eso, lo que nos transmiten los antiguos merece, como mínimo, ser tomado en serio. Es decir, la actitud por defecto hacia ese legado que recibimos debe ser una de respeto. No significa que no se pueda cambiar nada, no significa que sea absolutamente incuestionable, pero en principio hay una presunción de veracidad de lo que recibimos a través de la educación. Bien, Descartes, como vemos, invierte este esquema y considera que un individuo solo, encerrado en una habitación, tiene más probabilidades de llegar a la verdad que la humanidad en su conjunto a través de las generaciones, ¿no? Bien, otro hito importante en eso que podríamos llamar la prehistoria de nuestra crisis educativa es, por supuesto, Jean-Jacques Rousseau, el importante pensador francés del siglo XVIII, de mediados del siglo XVIII. Sabemos que Rousseau propone una teoría del buen salvaje, es decir, Rousseau profesa un optimismo antropológico desaforado, cuya contrapartida es un pesimismo cultural también desaforado. Es decir, el hombre es bueno por naturaleza, la naturaleza humana es buena, pero la cultura, la civilización corrompe al hombre. Por tanto, para que el hombre pueda reencontrar la felicidad, el equilibrio de la situación originaria, es preciso liberarle del lastre de la civilización. Por tanto, el programa educativo de Rousseau viene a ser una especie de retorno al Paleolítico. Es un programa rigurosamente contracultural. Utilizo la palabra contracultural, que se hizo famosa en los años 60-70 del siglo XX, con toda intención, porque también, bueno, pero no nos perdamos por ahí, la revolución sexual, moral, cultural de los 60 tuvo mucho de rousseauiano, ¿no? Y de liberación de las restricciones impuestas por la cultura, etc. El objetivo del programa educativo de Rousseau es la feliz ignorancia. La feliz ignorancia. Y Rousseau es especialmente importante en filosofía de la educación porque además escribió una obra de teoría de la educación, el famoso Emilio, 1762. Él proyecta todas estas peregrinas ideas sobre la naturaleza humana, la civilización, etc., a una teoría pedagógica específica, desarrollada en el Emilio, un libro muy leído en el siglo XVIII. Bien, el preceptor rousseauiano lo primero que hace es llevarse a su pupilo al campo. Es decir, el retorno a la naturaleza implica un retorno físico al medio rural. Llevarse a su pupilo al campo implica arrancárselo a sus padres, y esto ya es muy revelador. Encontramos aquí ya una especie de hostilidad hacia la familia como célula de transmisión cultural, que vamos a encontrar después repetida en versiones ya más recientes de la pedagogía progresista. Se postula una especie de rivalidad entre la familia y la escuela. Y la escuela tiene que contrarrestar la influencia cultural de la familia. ¿Suena esto muy radical? No, no es muy radical. Hace solo 5 años, la ministra francesa de Educación, Najat Vallaud-Belkacem, afirmó que la misión de la escuela es liberar a los niños o proteger a los niños frente a los prejuicios que les inculcan sus
familias. Y bueno, no hace falta que nos vayamos al país vecino. Aquí en España, hace 2 meses o 3, ¿cómo se llama? Isabel Serra, la portavoz del Grupo de Podemos en la Asamblea de Madrid, respondiendo a Rocío Monasterio, que estaba ayer con nosotros, le dijo que la escuela pública estaba para proteger a los niños de padres como Rocío Monasterio. Y hace solamente 2 días, como ya sabemos, nuestra ministra de Educación, Isabel Celaá, dijo lo que dijo, y no voy a repetirlo una